Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta bonita bolsa o cartera que es muy fácil de elaborar con tan solo unir piezas cuadradas. Para estas necesitamos aproximadamente unos 160 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos el gancho, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas y comenzamos a hacer puntos altos pero de 2 sacadas. Pasamos así primero por una hebra, luego por la segunda y cerramos. Ya tenemos 2 puntos, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar 16. Una vez completamos los 16 puntos altos, ahora venimos aquí a la cuarta cadena, hacemos un punto deslizado, hacemos el nudo y cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Este hilo lo vamos a esconder en la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a tomar el color rosado. Ustedes no tienen que usar los mismos colores, pueden usar la combinación que más les guste. Vamos a abrir hacia el punto porque vamos a trabajar dentro del punto. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Ahora vamos a hacer puntos sin terminar. Pasamos así por 2 y reservamos en el gancho. Volvemos a hacer lazada, sacamos, lo estiramos un poquito, pasamos por 2 y reservamos. Y volvemos, pasamos por 2 y reservamos. Cuando tengamos 4 encima del gancho, lo cerramos de una vez y hacemos 2 cadenas de separación. Nos pasamos al siguiente y repetimos un punto sin terminar. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Ya tenemos 2, 3 y 4 puntos. Cerramos todo, ajustamos y hacemos 2 cadenas de separación. Siguiente, repetimos exactamente. 1, 2, 3 y 4. Lo cerramos de una vez, 2 cadenas y continuamos repitiendo de estos pétalos hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, completamos los 16 pétalos. Deben de asegurarse de no saltarse ningún punto en la base porque si no, para la próxima vuelta les van a faltar grupos. Terminamos aquí con el último pétalo y las 2 cadenas y lo vamos a unir justo encima del primer pétalo. Con un punto deslizado cortamos la hebra porque nuevamente volvemos a cambiar el hilo. Hacemos el nudo, nos queda algo así. Continuamos con el color blanco y nos vamos a colocar en el espacio de las cadenas. Hacemos el nudo, hacemos 1, 2 y 3 cadenas, pertenecen a un primer punto alto. Ahora hacemos lazada y hacemos un punto alto de 2 sacadas. Pasamos por 1, por 2 y cerramos, como estos puntos que hicimos en el centro, para que nos quede un poco más largo el punto. Ahora hacemos una cadena de separación y en el mismo lugar hacemos 2 puntos más.
Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Es un punto alto igual, nada más que como lo sacamos 2 veces el hilo, nos queda un poquito más largo que el regular. Ya tenemos ahí la primera esquina. Ahora vamos al siguiente espacio y hacemos un grupo de 3 puntos altos regulares. De eso que pasamos una sola vez y lo cerramos, y como pueden ver automáticamente nos queda más pequeño. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos un tercer punto alto, pasamos por 2 y cerramos. Vamos al siguiente y repetimos exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 puntos altos. Y otro grupo más de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora tenemos una esquina, 3 grupos de 3 y volvemos a hacer la otra esquina. La esquina la hacemos de puntos altos de 2 sacadas. Pasamos por una hebra, por la otra hebra y cerramos. Vamos con el segundo. Por 1, por 2 y cerramos. Una cadena de separación y repetimos otros 2 en el mismo espacio. Pasamos por 1, por 2, cerramos. Por 1, por 2 y cerramos. Y ya tenemos la segunda esquina. Ahora volvemos a repetir grupos de 3 puntos donde pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos un grupo de 3. Ahora hacemos otros 2 grupos más de 3. Cada grupo va en un espacio de cadenas de la base. Completamos nuevamente 3 grupos, ahora volvemos a hacer esquina y así vamos a hacer hasta tener los 4 lados. Una vez llegamos al final, terminamos con el grupo de 3. Ahora vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado y cortamos la hebra. Hacemos el nudo. Así nos queda. Mide aproximadamente unos 10 centímetros para que tengan una idea del tamaño. Y de este vamos a tejer 12 piezas en total. Ya yo las tengo aquí listas. Ya que tenemos las 12 piezas cuadradas, ahora vamos a tejer 2 mitad. Para comenzar a tejer las mitad, igual iniciamos con el anillo o aro mágico. Lo ajustamos y levantamos 4 cadenas. Pero esta vez vamos a hacer solamente 9 puntos de 2 sacadas, 9 puntos altos. Vamos a hacer 9 porque necesitamos 8 espacios para hacer la mitad del cuadrado. Ya tenemos 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Vamos a cerrar esto y contamos para asegurarnos los espacios aquí adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. 9 puntos son 8 espacios. Cortamos el color para cambiarlo y hacemos el nudo. Este hilo luego lo escondemos. Y el centro lo podemos cerrar desde ahora
o dejarlo hasta el final, como ustedes gusten. Continuamos con el color rosado. Y nos aseguramos de comenzar en este lado para que nos quede todo el trabajo al revés. Porque si comenzamos acá, para esconder el hilo primero nos queda al revés. Tenemos que comenzar aquí. Vamos a contar las cadenas en la cadena número 4. Ahí. Vamos a comenzar con el primero. Lo acomodamos ahí el nudo, justo encima de la cadena. Y levantamos 1, 2 y 3. Solo para comenzar, para que nos quede bien el borde. De ahí nos pasamos directo al primer espacio. Y hacemos un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y 3 puntos sin terminar. Contando las cadenas del inicio tenemos los 4 puntos. Ahora lo cerramos de una vez. Hacemos 1 y 2 cadenas. Vamos al siguiente espacio en la base y repetimos. Un punto sin terminar, 2 puntos, 3 y 4. Lo cerramos todo y hacemos las 2 cadenas. Es exactamente lo que hicimos con la pieza redonda, nada más que aquí tejimos en círculo y aquí vamos a tejer solo la mitad. Ahora continuamos haciendo hasta completar los 8 pétalos. Completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos falta el último que lo vamos a hacer aquí dentro del espacio, pero este está un poquito más reducido. Hacemos 3 puntos sin terminar y entonces aquí vamos a estirar esto para sacar aquí donde está la cadena, porque debemos tomar ese último punto ahí por dentro de ese, así para que nos quede bien pegadito al borde. Y ahora sí lo cerramos de una vez, hacemos el nudo y lo cortamos. Así nos va quedando. Ahora vamos a terminar con el color blanco. Volvemos a girar porque debemos estar en el lado del derecho. Aquí, justo en la esquina, conectamos el hilo de color blanco en la cadena número 3. Ajustamos y levantamos 1, 2 y 3 puntos. Y aquí vamos a hacer un punto de 2 sacadas, 1 y 2, porque así estuvimos haciendo en el cuadrado. Ahora nos pasamos al primer espacio y hacemos un grupo de 3 puntos regulares, donde solo pasamos una vez y cerramos. Sacamos, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos ahí el primero. Ahora vamos con el segundo. Y tercer punto. Y tenemos 2 grupos. Déjame quitarle este nudo. Se me le hizo un nudo al hilo. Tenemos el segundo grupo. Ahora vamos por el tercero. Nos queda algo así. Aquí en la pieza cuadrada tenemos estos 2 puntos que pertenecen a la mitad de la esquina, los 3 grupos y ahora esquina de nuevo. La esquina la hacemos con 2 sacadas, pasamos por 1, por 2 y cerramos. En el mismo lugar hacemos 1, pasamos por 2 y cerramos. Una cadena de separación y los otros 2 puntos.
Ya completamos la esquina. Ahora tenemos que hacer 3 grupos de 3 puntos y cuando lleguemos aquí a esta última cadena hacemos la mitad de la otra esquina. Llegamos al final, terminamos los 2 puntos altos. Ahora solamente cortamos el hilo y hacemos el nudo. Este hilo lo podemos esconder por detrás o dejarlo para luego irlo escondiendo al final. Vamos a tirar de este hasta que cierre por completo el centro. Y ya que cerró por completo, también lo vamos a esconder por detrás porque no queremos que se nos afloje. Si lo cortamos ahí muy pegado, cuando lo estiramos, corremos el riesgo que luego se nos afloje. Pero lo escondemos así un poco y ya luego lo cortamos y no se suelta. Ya tenemos lista esta mitad, vamos a hacer otra y regresamos. Una vez completamos la otra mitad, nos quedan así. Estas las vamos a reservar para más adelante y vamos a comenzar a unir las piezas. Les voy a ir explicando y uniendo de poquito en poquito porque se complica un poco si las pongo todas juntas. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Nos aseguramos de cuál es el lado del revés primero para que vaya hacia adentro y no nos vayamos a confundir. Las primeras piezas es la parte de atrás y la parte de enfrente. Por eso estoy colocando de 2 en 2. Las vamos a coser así. Y otras 2. Vamos a coser así y luego así, formando como un triángulo hacia arriba. Vamos a comenzar primero cosiendo las 3 piezas de arriba y luego las 3 piezas de abajo. Vamos a retirar estas 3 porque vamos a ir cosiendo poco a poco. Yo voy a utilizar una aguja lanera que es mucho más fácil. Si ustedes quieren hacerlo con punto deslizado, con punto bajo, como ustedes quieran, también lo pueden hacer. Comenzamos en la esquina, tomamos solamente la cadena de abajo y hacemos lo mismo con la otra. Tomamos la cadena de abajo. Hacemos un nudo, lo apretamos, comenzamos a dar puntadas y de una vez escondemos el hilo. Tomamos un punto de este lado y el que corresponde en el otro. Un punto de un lado y el que corresponde en el otro. Y vamos dando puntadas. Aproximadamente cuando tengamos unas 3 o 4, voy a hacer 4. Sujetamos aquí y estiramos la hebra para que se vaya estirando la puntada, no nos quede encogida, miren cómo se ve, pero no demasiado que se nos vayan a recoger las piezas. Continuamos un punto de un lado y el que corresponde en el otro. Un punto de un lado y el que corresponda en el otro. Así vamos a ir yendo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Ya volvemos a tener aproximadamente unos 4. Volvemos a sujetar siempre de aquí para estirar la hebra. Terminamos de coser justo aquí en la esquina, entonces nos pasamos a coser la próxima pieza, que la vamos a coser así. Llegamos aquí y la cosemos hacia arriba para que forme un triángulo. Una vez terminamos de coser las 3 piezas, así nos quedan. Ya las tenemos listas. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de encima. Ahora vamos a coser para unir la pieza de abajo y la pieza de arriba. Vamos a coser este lado y este lado. Y esta pieza la vamos a coser así. Primero la podemos coser en la parte de abajo y luego la unimos con la parte de arriba. Así que podemos coser primero esta pieza o coser estos lados como a ustedes se les haga más fácil. Y lo vamos a hacer exactamente igual dando puntadas. Vamos a coser todo esto y regresamos para continuar agregando más piezas. Cuando terminemos de coser ya la parte del fondo, así nos queda. Cosimos aquí la pieza para unir en el fondo y el costado. Ahora vamos a hacer otras 3 piezas iguales que las que hicimos aquí al inicio, formando el triángulo. Se ve así. Esta la vamos a acomodar de la siguiente forma. La vamos a colocar así,
con el lado del revés siempre hacia arriba para cuando lo volteemos hacia afuera nos quede el derecho. Y vamos a separar una parte. Lo pueden hacer en cualquiera de las dos partes porque son iguales, pero deben separar una, así doblarla hacia el frente. Y esta pieza la vamos a unir así. Vamos a coser de aquí hacia arriba y de ahí hacia abajo. Vamos primero hacia arriba y después hacia abajo. Y ya luego colocamos esta encima, pero no va a ir unida con esta, solo va a ir unida con una de las partes. Una vez terminamos de colocar la pieza, miren cómo se ve. Ya tenemos esta parte con 3 piezas extras que van a ser para la tapa. Y ahora esta es la parte de enfrente. La parte de la tapa va a ir atrás y esta es la parte de enfrente. Ahora tomamos las otras 2 piezas que nos quedan completas y las vamos a unir así. La unimos aquí y luego hacia abajo para cubrir ese que está ahí. Así y así. Y luego la doblamos y la cosemos hacia arriba. Hacemos lo mismo con la otra. La colocamos aquí. La unimos así y así. Y luego ponemos la parte de enfrente, doblamos esto hacia arriba y lo cosemos hacia arriba. Ya cuando cosamos esas 2 piezas, solamente nos van a quedar las mitad, que las vamos a coser ahí, en este, donde nos queda faltando ese pedazo. Algo así. Pero vamos a comenzar primero cosiendo los 2 lados. Primero en la parte de abajo y luego lo doblamos hacia el frente. Una vez terminamos de coser los costados, ahora sí que está casi terminada. Miren. Se la pongo así porque como tiene tantos colores no se puede apreciar con la parte de atrás. Esta es la parte de arriba que va a ir así. Y esta es la parte de enfrente. Ahora vamos a coser aquí esta pieza para que nos quede parejo. Y cosemos la otra mitad en el otro lado. Bueno, chicas, ya terminamos de coser la bolsa. Miren cómo queda. Ya tenemos las 2 mitades cosidas. Esta es la parte de la tapa. Ahora vamos a hacer un borde para que no nos quede esto así. Porque aquí en las uniones se ve así y la cadena no se ve tan bonita. Entonces vamos a hacer un borde todo alrededor de puntos bajos para que le dé un acabado más bonito. Ahí tomamos el hilo y vamos a comenzar aquí, en esta misma esquina. Hacemos el nudo, lo ajustamos y ahí mismo comenzamos con el primer punto bajo. De ahí nos pasamos a la siguiente cadena y hacemos punto bajo, siguiente cadena, punto bajo y así vamos a continuar. En cada uno de los puntos vamos a hacer un punto bajo hasta que lleguemos a la primera unión. Cuando lleguemos aquí donde está la primera unión, tomamos ese punto así por dentro, los 2 hilos, y tomamos los 2 hilos del otro lado que también pertenecen a la unión. Tenemos 3, los cerramos de un solo. Y ahora sí continuamos punto por punto el resto de las cadenas. Y ya nos va quedando mucho más bonito este lado. Continuamos hasta la parte de encima. Cuando lleguemos aquí, vamos a tejer una cadena que la vamos a usar como cierre. Una vez llegamos hasta la misma punta, ahora vamos a hacer una cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos aproximadamente. Que nos quede una argolla para el botón que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar este botón que es bastante grande, pero no quiero que me quede muy flojo. Le voy a quitar 2 cadenas y lo voy a dejar solamente con 6. Quiero que me quede bien ajustado para que luego ya no se esté aflojando. Pasamos al siguiente y hacemos de nuevo puntos bajos y vamos puntos bajos todo alrededor. Cuando lleguemos aquí a la unión también hacemos los 2 puntos de la unión y los reducimos en 1. Así vamos a continuar toda esta parte de la tapa. Una vez terminamos toda la parte de la tapa, ahora vamos a hacer un borde en esta parte donde están los medios cuadrados. Hicimos ahí 1 y en la unión hacemos
otro. Ahora tenemos puntos altos. Vamos a hacer unos 3 puntos en cada uno. 3 puntos bajos por cada punto alto que tenemos así de lado. Ya aquí tenemos 3, nos pasamos al siguiente del color rosado y hacemos también 3 puntos bajos. Luego pasamos al color amarillo, que también hacemos 3. Así nos va quedando el borde. En el color amarillo tenemos que hacer puntos en el centro, pero como está tan cerrado, vamos a hacer 4 en vez de 3 para ocupar ese punto que va ahí en el centro. Y ahora nos pasamos al otro y también hacemos 3. En uno hacemos 4 y en el otro hacemos 3, porque pertenece uno ahí al centro, pero está muy junto y no va a entrar el gancho. Así que hacemos 4 en uno y 3 en el otro. Y ahora continuamos, ya llegamos a donde está el color rosado, volvemos con 3 puntos bajos. Donde está el blanco, volvemos a hacer 3 puntos bajos. Y llegamos a donde está la unión. Donde está la unión, hacemos un punto por este lado de la unión, un punto por el otro lado de la unión y seguimos repitiendo 3 puntos por cada uno de los puntos altos. Cuando lleguemos al amarillo hacemos en uno 4 y en el otro 3 para saltarnos ese del centro y así continuamos hasta llegar a la esquina. Terminamos el borde aquí en la parte de enfrente. Llegamos a la esquina y vamos a repetir otra vuelta. Terminamos ahí justo en la esquina. Ahora unimos donde comenzamos con el punto deslizado. Cerramos la vuelta, levantamos una cadena que no cuenta y ahí mismo volvemos a comenzar con el punto bajo. Y vamos punto por punto. Ahora sí vamos a repetir punto por punto hasta que lleguemos a donde tenemos la cadena de 6. Llegamos a donde está la cadena de 6 puntos, vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos y así continuamos haciendo punto por punto todo alrededor hasta completar los 6. Completamos los 6 y continuamos punto por punto. Llegamos a este lado y repetimos la vuelta punto por punto hasta que lleguemos al final y cortamos la hebra. Terminamos de tejer todo el borde, así nos queda. Aquí también se ve más bonito. Ahora vamos a coser el botón. Yo voy a coser este botón de madera y utilizo una aguja lanera más delgada para que pase por el botón. Ya solo nos queda colocarlo donde creemos que va a ir. Marcamos ahí y vamos a dar unas cuantas puntadas y está listo. Terminamos de coser el botón. Ahora vamos a colocar el asa. Yo voy a utilizar una cadena, tiene aproximadamente 1 metro y 2 argollas que se abren y se cierran. Es muy práctica y fácil de usar. No tenemos que estar tejiendo asas, pero si ustedes quieren tejer un asa no hay ningún problema. En el canal tengo un par de asas que les enseñé a hacerla. Yo voy a usar esta. Vamos a colocarlo aquí donde está más grueso, justo en el borde. Ahí pasamos la argolla. Vamos al otro lado. Hacemos lo mismo por el lado grueso. Pasamos la argolla que se cierra automáticamente. Y ahora vamos a cerrar la tapa. Pasamos por dentro del botón. Y ya está lista. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.